Vamos a dar la más cordial bienvenida a esta que es la última sesión, ya la 10ª sesión del ciclo internacional de conferencias sobre educación geográfica y didáctica de la geografía. Agradecerle a todas las personas que nos acompañan en esta tarde de mucho frío, ¿no? Que es una tarde muy helada acá en Santiago. Se espera para mañana nevazón, ¿no? En Santiago va a estar nevando, así que estamos todos congelados. Pero resistiendo aquí junto al grupo de personas que nos acompañan desde la sala de seminario del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, a nombre del director del departamento, Luis Aravena, y también, ¿no es cierto?, de quien oficia de decano de nuestra facultad, agradecerle a todos quienes han hecho posible que este seminario se lleve a cabo, en particular también a todo el departamento y la unidad de medios educativos, quienes nos han acompañado especialmente dándonos asistencia y brindándonos la seguridad tecnológica que requerimos para desarrollar estas tareas, digamos, en buen orden. Estamos hoy día aquí acompañados, ¿no es cierto?, por los profesores Rafael Straforini y por el profesor Alejandro Pimienta, quienes han accedido a acompañarnos específicamente hoy en una reflexión particular sobre esto que se ha considerado como un término eje dentro del trabajo geográfico, que refiere básicamente a la práctica espacial. La práctica espacial siempre ha sido trabajada desde el mundo urbano, ¿no es cierto? Ha sido trabajada muy intensamente desde los estudios de geografía social, y por algún motivo en el mundo educativo han sido pocas las referencias. De hecho, casi todas ellas han venido de Brasil, ¿no? De hecho, el propio profesor Rafael en algún minuto trabajó también, ¿no es cierto?, con la importancia de las prácticas espaciales en el mundo escolar. Y hemos querido invitar a estos dos académicos, queridos académicos, referencias para las personas que trabajan en el ámbito de la educación geográfica, para que nos acompañen en una reflexión, la última reflexión particular. Hemos visto conciencia espacial, hemos visto, ¿no es cierto?, experiencia espacial, y ahora vamos a trabajar práctica espacial para complementar el fenómeno de la espacialidad y ubicar esta referencia conceptual en la necesidad de ser abordado desde el contexto más educativo-pedagógico. Así que agradecerles, Rafael y Alejandro, por estar hoy día con nosotros en esta fría tarde. El orden, me voy a equivocar, te apuesto que me voy a equivocar, pero el orden que finalmente, ¿no?, y democráticamente se decidió para esta sesión es Alejandro primero. ¿Ya? Alejandro Pimienta, que nos va a acompañar hoy día. Alejandro es, vamos a decir así, Alejandro, es un sociólogo devenido geógrafo, pero esto lo podemos decir solo al interior de la comunidad geográfica, ¿no? Porque él es conocido, ¿no es cierto?, como sociólogo, actualmente director del INER, ¿no?, el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Es un placer y un orgullo contar contigo, Alejandro. Sabemos que tu formación postgradual la hiciste en el ámbito de la educación. Tuvimos la oportunidad de conocer tus hermosos e importantes trabajos sobre formación ciudadana. Y ha sido un gusto, digamos, acompañarte en este proceso de trabajo y reflexión que vienes desarrollando hace mucho tiempo. Además, en una lógica bidireccional, donde la universidad se inserta en los territorios y por lo tanto tienes una concepción sobre prácticas espaciales y la importancia que tendría para potenciar la educación, que yo diría que no tiene ningún otro académico, así que te agradecemos que hoy día quieras compartir con nosotros tu reflexión. Dejamos con ustedes entonces a Alejandro Pimienta en primer lugar, y luego vamos a dar paso, ¿no es cierto?, a la conferencia o a la charla de Rafael. Alejandro, un gusto tenerte acá. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les saludo desde Medellín, Colombia. Acá un abrazo tropical, cálido, desde la ciudad de la eterna primavera. Acá estamos en unos 22, 23 grados. Hemos estado un poco en temporada de lluvia, pero siempre con un buen calorcito por acá. Entonces no los extraño por allá en ese frío en este momento. Qué bueno, muchas gracias Marcelo, por la invitación. Un cordial saludo a los estudiantes, a las estudiantes. Muchas gracias a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación por invitarme. Un saludo muy especial también a nuestro amigo a Rafael Saporini. Y bueno, en efecto, voy a hablarles de las prácticas espaciales, un poco desde mi lugar de enunciación, desde el Instituto de Estudios Regionales
desde un campo que nosotros hemos venido, digamos que conceptualizando e investigando, un campo multidisciplinar, de que lo denominamos los estudios socioespaciales. Entonces yo no voy a hablar, digamos, disciplinarmente desde la geografía, pero sí, por supuesto, con la participación de la disciplina de la geografía, pero con la participación de muchos otros saberes. Los estudios socioespaciales tenemos, incluso en mi universidad, la Universidad de Antioquia y en el INER, Instituto de Estudios Regionales, una maestría y un doctorado en este campo de los estudios socioespaciales. Voy a compartir mi pantalla para organizar esta charla. Ahí creo que está bien. Entonces, voy hablé con Rafael, yo estaba de segundo en el orden, pero hablando con Rafael voy a comenzar yo, porque lo que yo voy a hablar en estos 20-35 minutos es una, como lo dice el título, y que esta charla es aproximaciones a la categoría de la práctica espacial. Voy a dar una perspectiva un poco más panorámica y creo que Rafael se va a detener más en una profundización en unos temas más específicos. Entonces yo no voy a poder profundizar, voy a ir pasando por varios temas. Un poco voy a comenzar incluso como planteándonos, vamos a empezar como por lo más, me disculpan si en algún momento paso por algunos asuntos que de pronto son muy simplistas, pero desconociendo de pronto pues como cuáles han sido como las discusiones anteriores, pero a partir de la experiencia que hemos tenido con nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado, incluso de doctorado, creo que la categoría de práctica espacial, incluso la categoría de práctica a secas, pues por supuesto que es una noción que utilizamos en el cotidiano, en la vida cotidiana. Entonces tiende a confundirse mucho la noción que utilizamos en la vida cotidiana con la categoría o con el concepto propiamente. Entonces es importante partir por identificar de qué estamos hablando. Entonces, unas consideraciones previas es importante y es en un sentido amplio. ¿A qué nos referimos cuando nosotros estamos diciendo práctica? ¿Qué es práctica? A secas. En general podemos decir que la práctica es un uso continuado, una costumbre también. El diccionario seguramente, si buscamos el diccionario de la RAE, nos va a decir que la práctica es una costumbre. También puede decir que es cuando algo está activo o que actúa. También la práctica es lo real o lo concreto, lo que es como lo tangible, a veces como en contraposición a lo que es lo intangible. Lo práctico es aquello que se puede tocar, aquello que se puede ver, aquello que se puede contar, que se puede observar, que se puede hacer. Eh, entonces, digamos que la categoría eso de la práctica, incluso a veces, muchas veces, entonces, incluso mucho en nuestros países, se pone como lo contrario a lo teórico. O sea, incluso muchas veces en el mundo de lo laboral se le tilda a los profesionales de ser muy poco prácticos. Y como no es que las universidades son muy teóricos y el asunto entonces es porque son muy teóricos. Y por ejemplo, en el ámbito educativo, la formación de los licenciados y del campo pedagógico, entonces, y en el campo de las ingenierías y de muchas disciplinas, entonces hay un componente práctico en el que los estudiantes van y hacen prácticas en las escuelas o en las empresas para aprender de esa parte de un saber hacer, del oficio, por decirlo así. Entonces, esa palabra de la práctica tiene, digamos, que esa acepción. Ahora, cuando vamos pasando ya a pensarlo ya más como categoría analítica, tengamos en cuenta, hago sobre todo dos advertencias de un carácter más como epistemológico. Y eso, ojo con caer, pues diciendo como un juego de palabras, con prácticas perversas cuando estamos ya en un campo académico o haciendo ciencia o en términos de investigación. Y ojo con pensar esa dicotomía, como si la teoría y la práctica fueran dos cosas totalmente distintas. Al contrario, están totalmente relacionadas.
no se puede pensar la práctica sin la teoría o la teoría sin la práctica. Esa es una falsa dicotomía. Y otra falsa dicotomía que nos ha costado mucho es pensar que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Como a veces pensamos que hacer el análisis o hacer análisis de discurso es hacer análisis de las palabras o hacer análisis de los símbolos o hacer análisis, digamos que de lo intangible, y que lo práctico pues, sucede, o que lo real no tiene, digamos, como si fuera, no tuviera un contexto de interpretación. Siempre, cualquier práctica, y ahorita lo vamos a ver, cuando vamos a las prácticas espaciales, suceden en marcos interpretativos. Las prácticas no suceden, por supuesto, que en el vacío. Entonces ahí hay dos falsas dicotomías que tenemos que advertir antes de entrar a analizar el tema de las prácticas espaciales. Ahora, antes de entrar también en el tema de las prácticas espaciales, creo que es importante ya empezar a entender que hay otra categoría, tal vez más marco en las ciencias sociales y en las humanidades, que es el de las prácticas sociales, que antecede al de las prácticas espaciales. En particular en la sociología, el de la práctica social es una categoría muy ligada al análisis, o sea, a la historia de la disciplina, a la historia de la sociología, la categoría de práctica social, en general, sobre todo en la sociología de la segunda mitad del siglo XX, tomó mucho más fuerza y podría decirse que es lo que permite la práctica social está asociada con lo que permite que el mundo tenga reproducción, o sea, que se reproduzca lo social, ¿no? Nosotros, el mundo, la sociedad, no la estamos inventando, la sociedad no está cambiando, inventándose de cero todo el tiempo, está reproduciéndose. Lo que las generaciones pasadas van transmitiéndole a las generaciones nuevas todo un legado, toda una cultura, todas unas instituciones, todas unas reglas. Todo eso es la teoría de la reproducción y eso se hace mediante las prácticas. Las prácticas es como la correa de reproducción de lo social, como desde la vida cotidiana, que tiene sus prácticas, hasta el uso desde las técnicas, los aprendizajes, etcétera. Es muy, muy variado. Yo tengo por aquí unas noticas escritas que me ayudan aquí a organizar esta práctica, me va a permitir leer algunas cositas. Entonces hay muchos antecedentes teóricos sobre las prácticas sociales en la sociología, la segunda mitad. Resaltemos dos, sobre las teorías, dos autores, Giddens y Bourdieu, quienes utilizan el concepto de práctica social para dar cuenta de la actividad como un aspecto constitutivo del mundo social y como estrategia de solución a la tensión entre estructura y agencia. En el caso de Bourdieu, la práctica se desarrolla en directa relación con el concepto de hábitos y busca dar cuenta de la relación entre los determinantes estructurales, la estructura de capitales y las actividades y cuerpos de los actores que movilizan las disposiciones del hábitus en la vida cotidiana. Por su parte, la teoría de la estructuración de Giddens define las prácticas sociales y su dimensión recursiva como un aspecto constitutivo de la vida social sobre la cual se generan y operan estructuras sociales. Enfatizan el saber práctico que se expresa en la organización sociotemporal de las prácticas y en su recursividad como el origen de las estructuras estables. Me quedo entonces como con dos ideas, y es que en Bourdieu las prácticas tienen una dimensión, digamos, la más espacial, mientras que en Giddens están un poco más asociadas a lo temporal. Ahora, ya entrando en materia más de la práctica espacial, ¿cómo me acerco muy generalmente? Vamos a ir pasando rápidamente por Lefebvre, vamos a pensar espacialmente con Henri Lefebvre por la triada del espacio percibido, luego damos una mirada a Harvey con la perspectiva materialista, y las prácticas espaciales, la recomposición que le hizo a la tríada. Vamos a dar después una miradita al lado humanista, a las teorías de la perspectiva del lugar, luego a la territorialidad y la territorialización, y vamos a ver si nos da tiempo para llegar a algunas cuestiones de método y las prácticas espaciales en el espacio escolar. Entonces, con Lefebvre. Claro, Lefebvre
este filósofo, sociólogo que nos abrió tanto el pensamiento a Occidente y nos lo abrió sobre todo a las ciencias sociales. Ustedes vienen de entrada de la geografía, los que venimos de la antropología, de la sociología, de la economía, nos abrimos mucho al mundo, a la reflexión del espacio social vía Lefebvre, nos abrió a lo que después se conoció como el giro espacial de las ciencias sociales, porque él pues nos permitió, sobre todo, denme un segundo por acá, hizo una crítica a su tiempo, una crítica a casi todas las epistemologías que han tratado el espacio, porque él sostenía que lo que se había producido al respecto eran sobre todo descripciones que nunca lograban un estatus analítico y mucho menos teórico, sino que eran muy fragmentadas e inapropiadas para el espacio. Él quería, por supuesto, sustituir esa situación por una ciencia que unificara esas variadas dimensiones del espacio, que unificara la dimensión física, esa parte de la naturaleza y el cosmos, con la dimensión mental, esas abstracciones físicas y formales, con la dimensión social, ¿cierto? O sea, lo físico, lo mental y lo social. Entonces, para Lefebvre, una teoría unitaria sobre el espacio puede ser derivada de analogías físicas, perdón, no puede ser derivada de analogías físicas ni analogías de la filosofía, lo cual había contribuido, según él, a esa decisión entre el espacio mental y el espacio físico. Entonces, por supuesto que él propuso su famosa triada. Y en esa triada, este tema que tenemos hoy, el de las prácticas espaciales, quedó asociado al espacio percibido. Veámoslo. Las prácticas espaciales, uno, ahí tenemos la famosa triada en ese esquemita. Las prácticas espaciales que se refieren a las configuraciones espaciales, el espacio percibido, característico de cada formación social. Las prácticas espaciales aseguran la continuidad y algún grado de cohesión para la formación social y garantizan un nivel de competencia y desempeño de las personas como actores. La práctica social espacial para Lefebvre es un asunto práctico, la reproducción material, que emplea conocimiento acumulado e involucra también un proceso de significación y de construcción de sentido. Otra vez, entonces, miren, al igual que de alguna manera lo dijeron los sociólogos de la segunda mitad del siglo XX, la práctica espacial lo que permite de alguna manera es la cohesión, el mantenimiento, el statu quo, la reproducción. Me empieza siempre a faltar, y es un tema que queda en falta cuando analizamos las prácticas, es el cambio. Las prácticas sociales lo que nos aseguran es el mantenimiento, un poco la estabilización. Pareciera que a las teorías de las prácticas o a la observación o la investigación de las prácticas, pareciera que nos queda faltando todavía una gran parte por analizar y es, bueno, ¿y el cambio qué? ¿Cómo ver el cambio social a partir de las prácticas o las revoluciones o las rupturas? Nos explican mucho por qué las cosas son como son, no tanto las cosas cómo podrían cambiar o cómo podrían ser. Terminemos este tema rápidamente la segunda parte de la tríada de la representación del espacio son concepciones abstractas del espacio que usan un sistema verbal o signos gráficos. Y el tercero, el espacio representacional o espacio de representación, es el espacio directamente vivido a través de imágenes y símbolos asociados por los habitantes y los usuarios de un espacio. Los tres momentos de la triada, voy muy rápido porque como les dije es un paneo, es un panorama. Los tres momentos de la triada, seguramente en las preguntas podemos profundizar algunas cosas. Espacio percibido, espacio concebido, espacio vivido, se mantienen juntos uno al otro por medio de relaciones dialécticas. La triada se combina de manera diferente para producir un espacio particular de acuerdo al modo de producción y al periodo histórico. Las relaciones en nuestros momentos nunca son estables o simples, ni se hacen enteramente inteligibles. Por supuesto, incluso les cuento, cuando nosotros en la maestría, en el semestre 1, en el seminario teórico 1, que se abre todo este tema del pensamiento espacial, trabajo mucho con Lefebvre y los estudiantes
claro, Lefebvre nos ayuda mucho a pensar espacialmente, pero Lefebvre como un buen filósofo, eh, eh, digamos que, y su pensamiento no me parece a mí que no es tan sistemático, finalmente creo que si bien nos ayuda a pensar, no nos ayuda tanto a analizar en términos investigativos. Finalmente, cuando uno trata de bajar esto como a categorías, se le empieza a uno como a enredar mucho el mundo y justamente yo creo que por eso fue que el mismo pues David Harvey, cuando analizó a Lefebvre, pues no estuvo conforme con la famosa triada y la quiso como, como complementar. Entonces, sí, siempre digo un poco como en forma, pues como de, un poco como, como en broma también, es que con, bueno, que con Lefebvre al principio todos quieren investigar, los estudiantes todos quieren investigar con Lefebvre al principio, en el primer semestre, pero ya el tercer semestre todos se han divorciado de Lefebvre, pues de alguna manera. Eh, Ahora, claro, esta categoría, como lo dijo Marcelo al principio, esta categoría de práctica espacial es uno de los objetos, es uno de los objetos de estudio del campo de los estudios socioespaciales y de la geografía. Y desde ahí nos podemos ir acercando a la educación geográfica. Espero que me ayuden pues al final, porque yo creo que la educación geográfica, ahí voy haciendo como, como un pie de página, un tema, pero no quiero dejarlo de decir, y es que porque yo entiendo que el propósito de la educación geográfica en un marco de la enseñanza de las ciencias sociales es la interpretación y el análisis de las espacialidades. Y eso no es posible, entender las espacialidades, interpretarlas, comprenderlas, no es posible, desde mi perspectiva de los estudios socioespaciales, sin reconocer las prácticas espaciales. Es que si no entendemos y no comprendemos, si no describimos prácticas, cómo entender espacialidades. Entonces, y más aún, si queremos otras espacialidades, transformar otras espacialidades, otras con soja, una justicia espacial distinta, necesitaríamos de otras prácticas espaciales. Entonces, de ahí sobre todo es ahora, todos repetimos, eso no es ninguna novedad, todos lo repetimos todo el tiempo, todos repiten que el territorio, por ejemplo, o el espacio son socialmente producidos, eso ya no sorprende a nadie, ni siquiera los positivistas se sorprenden de decir eso, ellos también lo dicen, eso es lugar común, y eso ya se vuelve casi que una metáfora, pero un leitmotiv, pero realmente de lo que se trata más bien es de hacer eso, de operaciones en el campo académico o en el campo investigativo, operaciones analíticas con las cuales hay que trabajar. Entonces, pensar espacialmente es pensar en las prácticas espaciales, pensarlas como despliegues, pensarlas como localizaciones, pensarlas como distribuciones, implantaciones en la superficie terrestre, es decir, pensarlas en términos de diferenciaciones de los fenómenos en el espacio o concomitantemente pensar en la importancia de las diferenciaciones espaciales, lo que eso tiene para comprender la dinámica social. Volvamos aquí entonces a lo que hizo Harvey. Harvey entonces cogió esa triada y le agregó esa triada la triada que vimos en la diapositiva anterior y le agregó esto que él llamó aspectos de las prácticas espaciales. Es lo más explícita eso. Entonces habló de accesibilidad y distanciamiento. Con esa accesibilidad y distanciamiento se refirió a elementos que demuestran el rol de la fricción por la distancia en los asuntos humanos. La distancia es tanto una barrera como una defensa contra la interacción humana, impone costos en las transacciones a cualquier modo de producción y reproducción, por supuesto. No hay que decir, no puedo dar pues aquí un contexto de que Harvey estaba hablando de espacialidades capitalistas. Entonces estaba haciendo énfasis en que las prácticas mostraban el carácter contradictorio y político de la producción del espacio en el espacio capitalista. Puso las prácticas de apropiación y uso del espacio para poder examinar la forma en que el espacio es ocupado por objetos, por casas, por fábricas, calles, etcétera, las actividades que son las del uso del suelo, individuos, clases, otras agrupaciones.
Tercero, el dominio y control del espacio, que para reflejar la forma en que los individuos o grupos poderosos dominan la organización o producción del espacio. La producción del espacio para examinar cómo aparecen nuevos sistemas de usos de la tierra, del transporte. Ahí tenemos una fotografía del estallido social que tuvimos en Colombia el año pasado, de la organización social indígena en Colombia denominada La Minga, que cuando se aproximaba a la ciudad de Cali, en uno de los barrios más ricos de la ciudad de Cali, fue recibido por algunos habitantes de esos barrios ricos, incluso se armaron conjuntamente con la policía y se sentían con el derecho de defender pues, sus barrios o sus urbanizaciones encerradas, incluso con armas de largo alcance. Y la Minga, o sea, estas organizaciones indígenas que van, pues, digamos, en esos buses que acá se denominan las chivas. Entonces, digamos que ahí es el carácter ese contradictorio del uso del espacio. Como todos saben, finalmente, pues en Colombia ganó la presidencia, un proyecto político alternativo distinto, que estamos mucho a la expectativa de reconocer, bueno, que otras prácticas espaciales se van a empezar a vivir acá en nuestro país después de tantos años, digamos que de una hegemonía de derecha y conservadora y neoliberal. Ese es otro acercamiento a las prácticas, el que acabo de mencionar, pues como muy rápidamente. Eh, tenemos eh, desde otra arista, tenemos una perspectiva humanista, la perspectiva más, digamos, que de las subjetividades, o sea, las prácticas espaciales, desde la perspectiva, digamos, que de la subjetividad del sujeto. Del sujeto social. Eh, Generalmente, ahí la práctica espacial muchas veces se pone como sinónimo de la práctica situada o la práctica en el lugar. Incluso se hace como una correlación o una sinonimia, es que las prácticas son las que construyen o las que hacen el lugar, y el lugar es la que hace las prácticas. Es como una correlación. Hasta dónde va el lugar en términos de escala? Hasta donde las prácticas son de reconocimiento mutuo, hasta donde las prácticas son en el sentido de lo familiar, me parece seguro, de lo que me da como bienestar, en el sentido más tradicional, pues digamos, que de las teorías como de la topofilia, de Tuan. Como sabemos, entonces el concepto de desde las geografías humanistas anglosajonas de los años 60 reconstruyeron el concepto de lugar, planteando que los lugares no eran solamente una localización particular, sino que también tenían identidad, tienen rasgos peculiares a través de los cuales son identificados y les atribuyeron valores, son objetos de construcción simbólica. Se pueden decir que las prácticas hacen los lugares. Entonces miren que las prácticas, veníamos diciendo que las prácticas siempre, o las prácticas son observables, las prácticas espaciales son observables, son identificables, podríamos decir son georreferenciables. Las prácticas siempre son localizables. Pero acá con la geografía humanista no solamente son eso, no solamente son identificables, sino que también son interpretables, también son discursivamente, pueden ser parte de una hermenéutica, pueden ser analizadas, comprendidas, incluso digamos que con los sujetos, con los mismos sujetos de la práctica, no heterónomamente, sino con ellos mismos. Entonces, la discusión entre lugar y espacio vivido está mediado por las prácticas. El concepto de lugar hace referencia a espacios delimitados, dice Tuan, con límites precisos. Para los sujetos representan certeza y seguridades otorgadas por lo común. Es donde desarrollan sus prácticas, como un criterio como de propiedad de las mismas entonces.
Ahí entonces el espacio de vida se confunde para cada individuo con el área de sus prácticas espaciales. Ahí nos vamos acercando, a veces entonces cuando hacemos el análisis de las prácticas escolares somos muy dados muchos de los estudios, por lo menos los que se hacen acá en Colombia, en la Universidad de Antioquia, prácticas escolares se van por esas perspectivas humanistas, porque tendemos a, yo no sé si es como a romantizar la escuela y a pensar que la escuela entonces es un lugar de la topofilia, es un lugar de donde hay unas prácticas seguras y que entonces es el espacio donde se dan como las prácticas esas de labor, del arraigo, de la identidad, de las emociones, y tal vez valga la pena preguntarnos a veces de otra manera, volvernos a preguntar de otra manera este asunto. Lo dejo más como manera de pregunta. Sigamos ya para ir Alejandro, como sí, terminando este... Alejandro, Alejandro, Hola, ¿sí? un minuto para que te he mandado mensaje. Solo queda un minuto. Sí, señor. ¿Sí? Ya. Eh, entonces, voy a pasar esto así súper rápido y mejor dicho, no voy a hablar de este tema de lo de territorio para darles un asunto aquí clave de algo del método. Si me queda en la parte de las preguntas, podemos hablar lo de territorio, lo de territorialización como acción, o sea, territorializar como práctica, para las preguntas si quieren. Y acá más bien un asunto de método, y es lo de pensar espacialmente. Y es que hay tres preguntas claves para investigar las prácticas. O sea, no es que hay tres, pero hemos hecho investigaciones nosotros para pensar las prácticas en que las prácticas se pueden observar empíricamente, claro, sí se tienen que observar empíricamente. Entonces la pregunta clave donde hay que buscar es dónde están las prácticas. Vamos a georreferenciar, vamos a verlas, vamos a buscarlas. Eh, ¿Se pueden analizar? Sí, claro. ¿Cómo? Y se pueden interpretar. Entonces, ¿por qué? Entonces acá en este esquemita, que lo sacamos de un colega, Luis Bernet Peña, colega nuestro acá en el instituto, lo ponemos en términos de horizontalidades y de verticalidades. Entonces, pensar espacialmente y pensar las prácticas es georreferenciar fenómenos sociales. En este caso lo pensamos en las prácticas donde, en perspectiva de relativos y absolutos escalares, es un primer momento descriptivo de las prácticas para responder el dónde. Así vamos descubriendo estructuras espaciales. Eso nos va a permitir descomponer y poder mirar distribuciones, concentraciones, patrones, densidades. Ahí podremos pasar al segundo nivel de análisis del cómo de las prácticas, preguntarnos sobre eso y pasar a un tercer nivel de análisis en el que ya nos preguntamos más por lo que llamamos las verticalidades, en el que ya pasamos a analizar tres dominios de la interpretación, que son las relaciones, cómo son las prácticas en esos dominios de la relación sujeto-lugar, en las relaciones sociedad-naturaleza y en las relaciones sociedad-espacio. Entonces ahí ya nos empezamos a hacer la pregunta por las interpretaciones, por las relaciones del por qué, por las relaciones causales. Entonces, bueno, he hecho este paneo, esta mirada panorámica muy rápida, pero me parecía que podía ser que podía ser como conveniente. Podemos de pronto profundizar en algunos aspectos si les parece en el momento de las preguntas. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias, Alejo, por tu presentación. Creo que fue muy ilustrativa de las discusiones que se han dado. Permiten también apreciar las discusiones que han habido o la ampliación del concepto dependiendo de la teoría con la que tú trabajes. Y por cierto, las proyecciones más operacionales cuando uno piensa esto en términos procedimental. Así que, Alejo, creo que también va a ser una oportunidad que en las preguntas puedas retomar sobre todo esta idea de práctica y territorialización como acción, ¿ya? Que son cosas que pueden ser interesantes. Solo antes de dar paso al profesor Stafforini, darle saludo a Daniel Neto, que nos ha acompañado en casi todo el ciclo, ¿no es cierto?, dándonos las buenas noches desde Brasil, al profesor José Armando Santiago desde Venezuela, también les envía saludos especiales Rafael y Alejandro. Eh, está diciendo que está disfrutando de estas reflexiones y
no está Chilengue, ¿no es cierto? Azarías Severiano está mandando también muy buenas tardes y noches. Saludos a los profesores también desde Santiago, la profesora Rocío Amparo Gallegos. Quiero dejar con ustedes ahora a quien es uno de los más importantes. Uno todavía piensa, ¿no es cierto?, que Rafael, que es joven, ¿eh? Uno de los jóvenes, ¿eh? De los jóvenes intelectuales que, que está desarrollando una investigación con un programa sistemático, permanente, en temas de educación geográfica. Es una referencia para quienes establecen aproximaciones al estudio y el aprendizaje del espacio en niños. Hay textos que se han convertido en una referencia para América Latina. Agradecemos muchísimo al geógrafo, ¿no es cierto?, Rafael Straforini, especializado en temas de educación geográfica, ¿no es cierto?, y que hoy día se encuentra trabajando desde un núcleo de pesquisas en la Universidad de Campinas, desarrollando su aportación desde allí para todo el país brasilero, pero también para América Latina toda. Rafael, gracias por acompañarnos hoy día. Te pido que tengas el WhatsApp por ahí a mano para no, Sí, está. no te voy a tener que, pero tú sabes que tienes ahí el tiempo, ¿no es cierto?, esos 25 minutos, y si te pasas uno más, uno menos, dado que Alejo lo ocupó, vamos a ser justos también con Brasil. Entonces, te damos entonces pie. Muchas gracias, Rafael. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Alejandro. Gostaria, e também demais participantes que estão acompanhando aqui, né? Creio que os alunos do Marcelo, que têm acompanhado todas essas edições deste importante evento. Agradeço também aos colegas de outros países, do Brasil, que está acompanhando aqui virtualmente. Satisfação enorme poder dialogar com você, Marcelo, com o Alejandro e com os demais participantes dessa sessão, né? Fiquei muito feliz pelo convite, por ser uma temática que eu venho investindo há alguns poucos anos, né, a partir de uma leitura pós-crítica das políticas educacionais, do ensino de geografia, e nessa perspectiva, nessa leitura que o meu grupo, né, e eu iniciamos de estudos, né, pós-críticos, nós de imediato chegamos a essa categoria, práticas espaciais, e retomando alguns trabalhos, sobretudo trabalhos, o meu trabalho de mestrado, que deu origem a um livro, o livrinho azul, né, que todo mundo conhece desta forma, em que eu analiso a totalidade, o ensino de totalidade mundo para crianças. Eu percebi que naquele momento eu já trazia algumas questões sobre práticas espaciais, ainda que não com a clareza que agora nós temos, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Bom, então, eu coloquei o título da minha apresentação como Práticas Espaciais no Ensino de Geografia. Eu peço desculpas a todos por falar em português. Eu juro que eu adoraria utilizar o meu portunhol, mas eu vou deixar isso só para uma mesa de bar, né? Então, aqui eu vou falar em português, que eu acredito que será um pouco mais honesto com vocês que estão me ouvindo. Com certeza, eu cometeria muitos crimes de lesa majestade, como se dizia no século XVIII, ao tentar falar aqui um português ou um portunhol, né? Bom, como ponto de partida, eu quero apresentar alguns conceitos, né, de prática espacial. O Alejandro, ele já trouxe, né, bastante elemento para a gente olhar para isso que eu vou trazer, né? E eu estou trazendo alguns conceitos a partir de geógrafos brasileiros, que aqui no Brasil nós consideramos geógrafos importantes, que fundamentam muitas das nossas pesquisas, mas, evidentemente, e vocês vão perceber que essas leituras, elas também são atravessadas pelos fundamentos mais filosóficos que o Alejandro trouxe. O primeiro conceito de prática espacial é o do professor Roberto Lobato Correia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele diz assim, que
prática espacial é um conjunto de ações espacialmente localizadas que impactam diretamente sobre o espaço, alterando-o no todo ou em parte, ou preservando em suas formas e interações. E ele elenca 5 práticas espaciais, né? Seletividade espacial, fragmentação, remembramento espacial, antecipação espacial, marginalização espacial e reprodução da região produtora. Eu não vou entrar nesses tipos de práticas, mas, no geral, essas práticas espaciais, elas dialogam muito, né, com o processo de produção do espaço. E aqui, em uma perspectiva marcadamente economicista. Já num outro movimento, até porque o fundamento desse geógrafo que eu vou apresentar aqui, que é o Marcelo Lopes de Souza, que tem uma longa trajetória de diálogo com Anthony Giddens, ele vai apresentar este conceito que traz uma outra dimensão, a dimensão da prática social. Então, ele vai falar o seguinte, que práticas espaciais são práticas sociais em que a espacialidade, aí o que ele vai chamar de espacialidade? A organização espacial, a territorialidade, a lugaridade, é um componente nítido e destacado de forma de organização do meio de expressão e ou dos objetos a serem alcançados. E aí isso aqui é importante para mim, né, e para a minha pesquisa. Toda prática espacial, assim como toda prática social, é uma ação. Um pouco do que o Alejandro já trouxe. Um conjunto estruturado de ações, né, inscrita nos marcos das relações sociais. Por isso é importante articular o conceito de prática espacial com os de relação social e ação social. Um outro geógrafo, também muito importante aqui no Brasil, e que a gente tem se utilizado bastante para pensar a prática espacial e a prática espacial no ensino de geografia, é o geógrafo Rui Moreira, que ele vai fazer essa leitura da prática espacial numa perspectiva do conhecimento, da relação do conhecimento do cotidiano com o conhecimento acadêmico. Então, ele vai falar o seguinte, que o saber espacial vem dessa dinâmica prática da prática, né? Dinâmica prática da prática espacial, ou seja, a leitura abstrata do pensamento da vivência do empírico trazido da prática espacial. Então, como se a gente estivesse fazendo uma leitura, né? Olhando para essa prática espacial, esse empírico que a gente traz das nossas práticas espacial, do nosso cotidiano, da nossa vivência empírica, à luz, né, de um conhecimento que já é perpassado por um processo de generalização, construção abstrata desse pensamento. Então, a sistematização pela qual o pensamento une, na linguagem universal da fala, o imediato dos detalhes isolados e singulares do mundo empírico, transformado no imediato concreto pensado. Então, trata-se de uma prática orientada, né? A prática espacial, para ele, não é algo natural, orgânico. Trata-se de uma prática que ela tem intencionalidade, ela é orientada, é estimulada a deslocar-se do ponto começo, ou seja, desse pensamento da vivência do empírico, de onde a coisa começa, para novas áreas, levando a ideação do saber a ampliar-se em generalização na escala comparativa de um número sempre maior de experiências práticas. Então, de pequenas práticas, das nossas práticas mais cotidianas, a práticas mais complexas, né? Ou como essas práticas cotidianas, empíricas, de vivência do empírico, essas práticas, diríamos, pequenas dessas ações que corriqueiramente nós produzimos, elas fazem parte também de um contexto mais amplo, e fazem parte de forma indissociável, pela qual as categorias nocionais do saber do senso corrente ganham o caráter universal das categorias conceituais do saber sistemático da ciência.
passo que alça a praxis saber prática do senso comum do vivido, a praxis saber prático do discurso abstrato da geografia. Então, essa prática espacial, ela constitui um saber espacial em que esse senso comum, ele tem uma relação indissociável entre um saber prático, um saber e uma prática, entre um saber e uma prática desse senso comum, e que, ao mesmo tempo, é atravessada, é ressignificada, né, a partir desse saber que é observado, é tensionado a partir do discurso de um conhecimento sistematizado, e aqui, no caso, nós estamos tratando da geografia. Bem, Claval vai dizer que todas as práticas, tudo que nós produzimos, todas as nossas ações, de alguma forma, né, ela tem um componente geográfico. Não há possibilidade de uma prática social ou uma prática espacial. O Marcelo Lopes de Souza, ele diz no livro dele que quando a gente está falando de prática espacial, né, a gente pode entender simultaneamente que eu estou falando de prática social. E quando eu estou falando de prática social, simultaneamente eu posso entender que essa prática social também é uma prática espacial, né? Porque todas elas, de alguma forma, vão envolver alguns componentes geográficos. Olha quanta coincidência a minha fala com a fala do Alejandro. O Harvey, preocupado em entender, né, o espaço como palavra-chave, né, da nossa área, geografia, ele se pergunta, né, ele vai se tensionando também sobre a compreensão dessas dimensões do espaço absoluto, do espaço relativo, do espaço relacional. Que espaço é? Que espaço nós buscamos quando a gente busca compreender, né, uma determinada prática espacial? E ele vai falar o seguinte, que o espaço não é nem absoluto, nem relativo, nem relacional em si mesmo, mas ele pode se tornar um ou outro, separadamente ou simultaneamente, em função das circunstâncias. O problema da concepção correta do espaço, se ele vai ser, na minha pesquisa, no meu olhar sobre ele, ele vai ser absoluto, relativo, relacional, ele é resolvido a partir da prática humana em relação a ele. Volta. Então, ainda que as perguntas sejam filosóficas, quando a gente faz uma pergunta para o espaço, né, quando eu pergunto onde, como e por quê, e esta pergunta me leva para uma epistemologia, né, da espacialidade, ainda que nessas perguntas sejam filosóficas, as respostas elas se situam nas práticas humanas. E como é que diferentes práticas humanas, ele também está se perguntando, né, como é que diferentes práticas humanas criam diferentes concepções de espaço. E aí, já entrando aqui para o ensino da geografia, né, a professora Alana Cavalcanti vai nos trazer que a geografia é o conhecimento da espacialidade das práticas humanas espaciais. Isso é muito importante, porque quando a gente pega a história das disciplinas escolares, a gente entra num estudo da história da geografia escolar, a gente vai compreender, vai perceber que a dimensão da prática, ela atravessa todo o século XX como uma dimensão pedagógica nessa relação entre o científico, o conhecimento, a ciência geográfica e o vivido, e o concreto, né? E as práticas dos alunos. E essa dimensão pedagógica, ela é o tempo todo acionada de modo que esse ensino de geografia, a partir daquilo que está no espaço, que são as espacialidades, aquilo que nós produzimos do espaço, que são as espacialidades, as territorialidades, nada mais do que práticas espaciais, isso tudo é o que nós devemos buscar
de modo a fazer com que os conteúdos escolares não sejam externalidade aos alunos. Então, esse sentido de prática, né, que atravessa o século XX, né, como uma dimensão pedagógica da educação e também da geografia, ela vai unir, né, essa relação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar. Então, as práticas espaciais, elas envolvem ações, né? E essas ações, a gente só pode entender as práticas e ações a partir dos discursos, né? Uma outra teórica, socióloga brasileira, já falecida, e que construiu um diálogo muito potente com a obra do professor Milton Santos, ao dialogar com o sistema de ação, que está no conceito de espaço do Milton, né, como sistema indissociável de sistema de objetos e sistema de ação, ou sistemas de ações, ela diz o seguinte, que sistema de ação sem análise do discurso, simultaneamente, não é sistema de ação, é atividade, mas não é ação. Então, assim como Souza, Marcelo Lopes de Souza, Rui Moreira, a autora chama a praxis, ou seja, essa indissociabilidade entre teoria e prática para pensar a ação. Logo, é essencial, né, ela vai falar, que é essencial entender os discursos como portadores de valores do sentido da ação. Então, para entender a ação, eu preciso entender que toda ação carrega um discurso. Toda ação é portadora de um discurso, de um sentido discursivo. Nesse sentido, né, é que a gente trabalha no nosso grupo com a teoria do discurso do Ernesto Laclau para entender, né, esses sentidos que são colocados, né, que são preenchidos nas ações. E o Laclau vai dizer que discurso são todas as práticas sociais. Então, veja, se o Laclau está dizendo para nós, né, o Ernesto Laclau, na sua condição de filósofo e cientista político, que todas as práticas, que discursam todas as práticas sociais, e o Marcelo, apoiado em Giddens, vai dizer que que práticas sociais e práticas espaciais, elas são categorias praticamente sinonímas. Logo, trata-se, quando eu penso de práticas sociais, eu estou pensando que elas todas são práticas discursivas. E essas práticas discursivas anunciam práticas de significação que preenchem, né, as coisas, né, preenchem as palavras, preenchem os conceitos. Então, elas instituem os sentidos hegemônicos das coisas. Então, os discursos, né, eles vão preencher os sentidos hegemônicos que as práticas espaciais vão apresentar, vão possuir. E, ao trazer esse sentido hegemônico para entender, né, os discursos que estão nas práticas espaciais, é a partir, então, desse discurso e dessas práticas espaciais que nós vamos acionar a dimensão do político no espaço e na compreensão do espaço. Eu vou passar isso aqui. Então, eu estou trabalhando com ação, com conhecimento e discurso. Então, nessa intersecção de ação, de conhecimento e de discurso, é que nós vamos ter, na perspectiva que nós estamos trabalhando, o conhecimento geográfico escolar. Então, o conhecimento geográfico escolar, ele não está fora da ação. Ele não está fora da produção de conhecimento e ele não está fora da produção de discursos. Então, o conhecimento escolar, ele carrega, né, tanto ação, quanto conhecimento, quanto discurso. E aí eu volto para o Rui Moreira, né? O que é esse conhecimento escolar? O que é esse conhecimento geográfico escolar?
esse conhecimento geográfico escolar pode ser, para mim, o que o Rui Moreira está falando sobre prática, né? Esses conhecimentos podem ser praxis, saber prática, do senso comum do vivido, aquilo que o tempo todo nós estamos chamando os professores da necessidade de trazer, né, esse saber prático do aluno para dentro da sala de aula, a praxis, saber prática do discurso abstrato da geografia. Não colocando esses dois tipos de praxis, do saber prática do senso comum e do praxis do saber prático do discurso da geografia, de forma hierarquizada, né? O conhecimento geográfico, essa praxis do saber prático do discurso abstrato da geografia como mais importante, como esse praxis, saber prático do senso comum. Não se trata de um ser mais do que o outro, mas aquilo que o Vygotsky vai apresentar para a gente, na teoria histórico-cultural do conhecimento, do processo de produção de formação do conceito. O Vygotsky, a certa altura, ele vai dizer o seguinte, que o conceito, quando ele atinge um nível elevado, ele está operando ao mesmo tempo com essas... Ele não vai dizer isso, mas eu estou trazendo essa possibilidade de associação. O conceito, então, quando ele atinge o seu nível complexo de abstração, ele opera de forma indissociável o conceito científico e o conceito cotidiano. Porque esse conceito, essa formação de conceito, ela não responde somente a uma questão, a um exercício de escola, mas responde também às práticas, às vivências dos sujeitos nas suas práticas cotidianas. Então, aprender a desenvolver um conceito, formar um conceito, significa trazer esse conceito para o seu cotidiano. É aquilo que ele vai chamar, então, desse movimento ascensional, descensional, no processo de formação de conceito. E isso tudo, né, a gente tem chamado no nosso grupo como prática espacial de significação discursiva. Então, essa prática espacial de significação discursiva, ela produz um sentido discursivo orientado, né? Isso já estou pensando a escola. Então, o conhecimento geográfico escolar como prática espacial de significação discursiva, ele vai produzir esse sentido discursivo orientado que preenche, e aí isso é uma perspectiva pós-crítica, provisoriamente, todos os conteúdos escolares em sua relação teoria e prática. Por que provisoriamente? Porque aquilo que a gente, né, esse sentido discursivo orientado que preenche um determinado conteúdo, não significa que a vida toda do estudante ele vai permanecer com aquele sentido discursivo, né? É muita escatologia da nossa parte acreditar que uma vez nosso aluno, fundamentado numa perspectiva crítica de geografia, esse sujeito vai operar criticamente esses conceitos. Nós temos que colocar o sujeito no mundo, ele está em movimento, né? E aqui eu não vou ler, mas eu gosto muito da tese desta geógrafa, a Patrícia Cristã, que foi orientada pelo Vanilton, que esteve com a gente na semana passada, que ela vai trabalhar com as práticas cotidianas das pessoas, né? Com as práticas espaciais cotidianas das pessoas, e nessa relação com a produção do conhecimento geográfico e na formação dos professores. Então, quais conteúdos escalares? Eu tenho 2 minutos, estou encerrando, tá, Marcelo? Estou no 23, estou indo para o 25. Então, tá, perfeito. Quais conteúdos escolares geográficos a gente pode imaginar e pensar que eles são práticas espaciais de significação discursiva? Existe algum conteúdo escolar que tem mais proeminência em ser uma prática espacial de significação discursiva do que outro conteúdo escolar? Na nossa perspectiva, não. Todos os conteúdos carregam, né,
esses sentidos discursivos orientados a partir de uma perspectiva hegemônica de mundo, de leitura e visão de mundo. E aí eu vou trazer alguns mapas aqui para pensar uma prática espacial no Brasil que está sendo muito tensionada na política atual, que é a expansão da fronteira agrícola a partir de desmatamentos, a floresta amazônica, a partir da invasão e ocupação, da invasão de terras indígenas, de povos quilombolas, de comunidades tradicionais, do garimpo ilegal nessas terras. Então, quando a gente fala dessas práticas espaciais, né, muito, na nossa perspectiva, muito predatórias do território, a gente tem que olhar isso dentro também do conteúdo escolar. O que significa essas práticas espaciais? Eu fiquei olhando, busquei alguns livros didáticos, porque eu queria entender o que é fronteira agrícola, porque fronteira agrícola é um conceito. Mas a fronteira agrícola, sem a prática espacial, ou seja, sem a sua espacialidade, ela não constrói as tais abstrações que o Rui Moreira trouxe para a gente. Então, aqui, este é um mapa, por exemplo, que aparece em alguns livros didáticos, sobretudo livros didáticos bem vendidos no Brasil, que esse é um mapa da cobertura primária do Brasil, como se fosse a vegetação, né, encontrada aqui, existente aqui, antes da chegada dos portugueses. Este mapa, ele se reproduz ad infinitamente nos livros didáticos. Então, quando a gente olha aqui no norte do Brasil, e a gente vê essa parte mais verde escura, né, com o rio Amazonas no centro, e uns verdezinhos mais claros, tudo isso é vegetação natural. Neste centro que está em bege, tudo isso é cerrado, né? Esse mapa, ele cria uma ideia que a natureza é infinita no Brasil. E outra coisa, ele cria uma ideia, pensando na Amazônia, que a floresta amazônica começa e termina dentro do Brasil. Então, quando a gente vê agora conflitos, né, na Amazônia brasileira, e que parece que esse conflito tem relação direta também com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, a gente fica se perguntando, os alunos ficam se perguntando, mas por que, gente? Lá também tem floresta amazônica, né? É tudo cinza, né? Cria essa ideia. Um outro mapa que também se reproduz é esse mapa dos biomas. Então, você fala, isso que é floresta amazônica, toda essa parte verde, olha quanta coisa. Aí, alguns livros falam assim, olha, a floresta amazônica é tão grande, né? A Amazônia Legal Brasileira é tão grande que cabe toda a Europa. E aí tem alguns mapas que tem todos os países da Europa aí dentro. Cria na minha cabeça, como estudante, a ideia dessa Amazônia infinita e que é possível, né, uma prática espacial contínua, perene, né, de avanço da fronteira, porque, afinal de contas, o Brasil precisa se modernizar. Se eu olho para tudo isso a partir desse outro mapa, que é o mapa da cobertura vegetal atual, que eu vou ver que toda a parte cinza deste mapa é uma área já alterada, desmatada, com agricultura, pecuária, cidade, enfim, pastagem, etc. Aqui eu começo a ter uma outra relação e perceber esta prática espacial de expansão da fronteira agrícola de forma diferenciada. Porque aqui eu começo a me perguntar, mas por que tem que ir para a Amazônia? Por que tem que desmatar? Por que eu preciso avançar no Cerrado com tanta área já disponível para a agricultura no território brasileiro? A quem interessa tudo isso? Né? Quais são os interesses capitalistas da reprodução desse sistema baseado no latifúndio que produz essas práticas espaciais?
quais são os efeitos dessas práticas espaciais de fronteira agrícola nesse contexto aqui, neste mapa. Então, eu fiquei olhando num livro didático para ver esse conteúdo. O livro didático apresenta aquele primeiro mapa, ele fala do desmatamento, ele apresenta umas fotos com desmatamento, com, sei lá, com expansão da pecuária, ele fala, né, da fronteira, mas ele não fala o que é essa fronteira neste quadro. E neste quadro, a prática espacial, ela se torna aquilo que o Alejandro trouxe. Eu preciso entendê-la a partir de questões que me façam entender a espacialidade deste fenômeno que são essa prática espacial. Com esse mapa, eu consigo responder o que, o onde, o como e o porquê. Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Rafael. Agradezco mucho, digamos, el que nos estés acompañando hoy con esta reflexión, que es muy, muy interesante, muy densa. Se acopla perfectamente con lo que estaba hablando el profesor Alejandro Pimienta. Vamos a convidar a los asistentes para que por medio del chat puedan realizar algún comentario o alguna pregunta, si así lo desean. Sería muy interesante saber un poco si es que efectivamente hay alguna consulta o alguna reacción a lo que ustedes han señalado. Voy simplemente aquí a detenerme en el saludo que especialmente, ¿no es cierto?, da el profesor Alejandro Pimienta a profesor José Armando, saludándolo con mucho gusto, el profesor Chilén Yazaría Severiano desde Mozambique, que nos ha acompañado también hace un tiempo. Saludos, ¿no es cierto?, al profesor y por supuesto al hermano pueblo de Mozambique. Vamos a dejar aquí también en la sala, hay, ¿no es cierto?, posibilidad de que los estudiantes hagan una consulta y aquí voy a recoger una que está acá, para que si es que ustedes pueden referirse a eso, porque está aquí un poco conectada. Una de las preguntas que aparece aquí es si hay alguna diferencia entre las perspectivas teóricas que fueron utilizadas, ¿no? Si trabajar con un concepto de práctica espacial desde una teoría crítica es trabajar con un concepto solamente distinto o incompleto respecto de la complejidad del fenómeno espacial. Ahí hay una primera pregunta sobre la cual podríamos referenciar, y hay otra pregunta que tiene que ver si la práctica, si es que se puede explicar la diferencia entre práctica y acción. No está claro si a la luz de ustedes trabajar con prácticas implica trabajar con acción, si trabajar con acción es algo distinto de trabajar con práctica. ¿Cómo es esa relación? Porque en ambos casos apareció. De hecho, Alejandro anunció que él también iba a decir algo sobre la acción. Entonces, al menos esas dos preguntas están aquí, digamos, vamos a ver si en el chat continúan, ¿no es cierto?, alguna sugerencia. Colegas, ¿tienen ahí un tiempecito? ¿Les parece unos minutitos para que puedan comentar esto? Alejandro y después Rafael. Gracias. Bueno, claro, hay un tema importante que mencionar, y es que, bueno, cuando nos mencionan de, pues, como trabajar, podemos, o sea, trabajar como sobre qué, vamos a suponer que es pensar en términos como de investigar o de generar como conocimiento. Entonces ahí, por supuesto que en términos epistemológicos será fundamental que el investigador pues que el sujeto se logre un lugar, un posicionamiento, un lugar de enunciación, y se plantee preguntas y frente al objeto a investigar. Y usualmente la práctica, las prácticas espaciales son un medio o una forma para poder entender un determinado fenómeno, o para poder entender, es
digamos que las prácticas están más asociadas como al método que propiamente al problema. No sé si me hago entender. Yo creo, usualmente, por lo menos en los estudios socioespaciales y las investigaciones que hacemos en el instituto, yo creo que las prácticas espaciales lo que muestran son más es como síntomas de los fenómenos sociales. Son más como la cara del fenómeno. Lo que nos muestran son como datos, nos revelan son informaciones. Por eso nosotros podemos describir las prácticas, las podemos referenciar, las podemos caracterizar, las podemos observar, las podemos comprender, pero ahora hace falta la pregunta de investigación, ¿cuál es el fenómeno que nosotros queremos analizar? Y entonces, dependiendo de eso, es donde nosotros tendremos que poder entonces mirar cuál es la conceptualización y cuál es la corriente teórica que más se nos va a acompañar. Entonces, ahí, un poco por esa pregunta que nos hacían, como entre las perspectivas críticas o las perspectivas humanistas o cualquiera aquella, yo soy muy dado pues por mi perspectiva, por nuestra perspectiva más investigativa, en que la teoría es un artefacto que nos ayuda mucho es para poder pensar los fenómenos, para poder investigar. No soy muy fetichista de la teoría por sí misma. Entonces, pienso que habrá que pensar relacionalmente el fenómeno o el problema con la teoría o con los conceptos que acabamos de demostrar. Eso como por un lado. Eh, y había un tema como el tema de las acciones, y es que en la mayoría de las posturas, eh, yo creo que las posturas más críticas por ejemplo, las posturas más sociológicas incluso, hay una gran sinonimia entre prácticas y acciones, por la teoría de la acción social, que entendemos mucho práctica, o la acción social más bien, muy derivada o la práctica como una acción social, y la acción tiene otras formas, no solamente la práctica, porque la acción social también son otro tipo de conductas, de estímulos, de pensamientos, instituciones. Entonces es más bien como que desde la perspectiva sociológica, tal vez la acción puede ser una perspectiva más amplia desde la sociología. Creo que más desde la geografía, pues que pensamos más la perspectiva de la práctica espacial, pues ahí ya lo mencionó Colobato Correa, que es muy claro cómo entiende la práctica espacial como una acción, un poco también ligado a la perspectiva, creo que de Milton Santos, pues como acciones. Entonces depende también, digamos que como la perspectiva, pero yo no creo que haya una diferencia sustancial. Ahora, desde estas perspectivas más de territorio, y muy creo que en sintonía con Rogerio Hasberg, yo creo que muy interesante pensar territorio, porque cuando analizamos o investigamos territorio, pensamos territorialmente, en realidad lo que estamos pensando es en territorialidades. Y la forma como llegó a hacerse la territorialidad o a construir, o la construcción social de la territorialidad, es la territorialización, y la territorialización es la acción de territorializar. Entonces eso no es por supuesto que si estamos en este campo de los estudios socioespaciales, eso no es una verborrea, no es un juego de palabras, son conceptos. La territorialización es el verbo, la acción, territorializar, y tiene que ver con los agentes espaciales que construyen ese territorio, muy en sintonía de lo que nos explicó Rafael, porque creo que sobre todo cuando mencionó la perspectiva de Laclau, y un poco cuando mencionó el asunto de la hegemonía, porque tiene que ver como con los proyectos políticos de territorio. Los agentes llevan de sí, pues, acciones que construyen cierto tipo de proyectos políticos. Entonces, digamos que hay una sintonía o más bien,
a cierto tipo de proyectos o a cierto tipo de territorialidades, o sea, proyectos políticos, le tienen correlación con cierto tipo de territorializaciones o de acciones. Entonces ahí, en esa forma de entender la práctica ya espacial, o sea, ya sería la práctica territorial, yo creo que se puede entender la práctica espacial se convierte en territorialización, y lo repito, como verbo, territorializar. Esa es otra, yo creo que otra perspectiva y otra forma de entenderlo. Yo soy muy, me parece que la perspectiva territorial es demasiado vigente en América Latina, sobre todo porque el territorio, el concepto o la categoría de territorio no es solamente una categoría analítica, como es la de espacio, que nos dice mucho, sino porque la categoría de territorio es una categoría muy política que conlleva que los movimientos sociales y organizaciones sociales la llevan y la luchan. Los movimientos feministas, los movimientos ambientales, los movimientos de base comunal, comunitaria, campesina, luchan por el territorio más que por el espacio, porque ellos lo viven y lo sienten. Y eso hace que esa categoría de territorio sea vibrante de política, de agonismo político. Entonces, y sigue siendo una categoría, por supuesto que analítica también. Entonces, yo por eso creo que entender práctica espacial como territorialización es una beta importante también para la investigación y para este campo que estamos analizando. Gracias, gracias Alejo. Rafael, tenemos aí já... Sim, eu queria falar um pouquinho rapidinho, né? Rápido, sobre ação e prática social, né? Acho que o Alejandro já trouxe uma contribuição muito grande. Eu também concordo que nessa perspectiva geográfica a gente trata a ação e a prática quase que numa relação sinonímica. Então, mas quando a gente pensa a ação, né, e aí estou pensando com a Ana Clara Torres Ribeiro, para pensar o que seria esses sistemas de ações que envolve, né, que está presente no espaço, a gente precisa entender o discurso, né, o discurso que está nesta ação, o sentido discursivo, o que ele carrega enquanto sentido discursivo, na sua ação, na sua intenção. Então, toda a prática espacial ela tem uma intencionalidade. E aí, quando a gente está... O Alejandro trouxe algo importante, que é pensar essa prática espacial como um resultado, né? E o que seria isso, pensando na perspectiva do escolar, né? Na perspectiva dos alunos do conhecimento escolar? Esse resultado é um espaço produzido, é o que nós temos, né? Então, esse resultado é o sistema de circulação, esse resultado são os circuitos produtivos da soja, esse resultado são os circuitos produtivos da economia solidária de uma favela aqui de São Paulo, esse resultado, enfim, a espacialidade das escolas, porque tudo que nós vemos, tudo que nós temos ao nosso redor resulta, né, do trabalho e demarca a espacialidade. Cada objeto que tem no espaço, ele carrega um sentido discursivo, logo ele carrega uma ação. Qual é a questão que a gente traz na perspectiva pós-crítica, na teoria do discurso, né, da teoria de Ernesto Laclau, que essa intenção, né, que ocupa, né, este sentido do objeto, esta intenção, ela não está finalizada, encerrada. Ela é sempre movimento, e ela é sempre movimento e é sempre campo de disputa. Então, quando eu penso num caso nas cidades latino-americanas e no caso do Brasil, que isso é muito forte, né? As cidades fragmentadas, né? A cidade como um processo de exclusão social, a cidade enquanto uma prática, ela enquanto uma prática espacial,
e dentro dela outros recortes, outras escalas, né, elas mostram um sentido de sociedade que nós construímos no Brasil a partir desta espacialidade, que se revela nessas práticas. Mas não significa, né, que esse sentido, né, que produz e que ocupa este lugar desses sistemas de objetos, eles são eternos, estão fixados, né? Eles são provisórios, eles estão em disputas. Então, a gente encontra, né, muitos movimentos que vão disputar esse sentido. Vão disputar o sentido dos prédios abandonados no Rio, nas nossas cidades, eles disputam com a especulação imobiliária, com o direito a morar no centro da cidade, nesses prédios, entre tantos outros exemplos mais, né? Então, a questão que eu acho que é importante e que a gente pode trazer para a sala de aula é pensar que aquilo que a gente, né, estuda, né, todos os nossos conteúdos, que são conteúdos empíricos. Se a gente pegar os materiais didáticos, praticamente todo o conteúdo é empírico. A gente não dá aula, não tem conteúdo sobre paisagem, o conteúdo sobre teoria da regionalização, teoria do território. A gente entende território, paisagem, região, lugar, natureza, a partir de dimensões empíricas. E o que são essas dimensões empíricas? Como essas práticas espaciais se revelam. E aí, entender como elas se revelam e o campo discursivo que elas revelam, os campos discursivos hegemônicos que elas revelam e como esse campo discursivo marca o político na relação espacial, que eu acho que é importante a gente compreender e tentar compreender, buscar fazer os alunos compreenderem. Que mais? Acho que é isso. Com relação aos referenciais teóricos, em sala de aula, o professor... É lógico que todos nós temos as nossas correntes teórico-metodológicas. Todo professor tem a sua bússola profissional, como assim trata a Claire Brooks. Mas, no entanto, as demandas da sala de aula, muitas vezes, coloca uma dimensão mais fenomenológica ou mais da perspectiva humanista para entender as práticas do que a perspectiva crítica. E é isso, muitas vezes, essa dimensão pedagógica para tratar um determinado conteúdo, construir um determinado conteúdo com os alunos, o professor ele pode transitar, né, ser esse sujeito híbrido nas correntes, porque ele tem uma outra dimensão, que é a dimensão pedagógica, que tem que ser resolvida ali no seu contexto de prática pedagógica. É assim, nós temos, acho que já não dá tempo, mas tem uma pergunta aí que acho que se você tem 30 segundos para falar sobre isso, é assim, pregunta Amparo, ¿la práctica será una oportunidad para cambio para enfoques educativos? O sea, si la práctica espacial genera cambios en los enfoques educativos, o sea, la sola presencia de la práctica, sí. ¿No? O si es una oportunidad para llevar, ¿no es cierto?, la reflexión geográfica a la acción. Entonces, en un minuto, si tienen alguna idea sobre el poder instituyente de la práctica espacial, sobre el fenômeno educativo, né? O fenômeno educativo ele não está dissociado da prática dos sujeitos. Então, a depender da forma como a gente, do sentido discursivo que a gente apresenta e constrói com os alunos sobre uma prática espacial, né, na perspectiva do fenômeno educativo, essa construção desse sentido vai conduzir a prática do sujeito, vai orientar a prática dele no seu cotidiano de forma diferenciada. Então, não tem como dissociar, né, o fenômeno educativo da ação do sujeito. Tá. Perfeito. Alejandro, 25 segundos. ¿No? Usualmente las prácticas sociales responden a la lógica de la reproducción, de mantener el statu quo, usualmente.
pero está siempre la oportunidad de la dislocación, del agonismo, del cambio, y ahí se dan las verdaderas oportunidades. Entonces, claro, no es lo normal, pero habrá que aprovecharlas muchos cuando se den. Ok, muchas gracias, queridos colegas. Ha sido de verdad un agrado escucharlos hoy día en esta que ha sido, ¿no es cierto?, la última de las sesiones, de las 10 sesiones en donde hemos tenido 20 invitados e invitadas de toda América Latina. Este ciclo se va a repetir, tenemos todavía muchos académicos y colegas que trabajan sobre temas de educación geográfica y didáctica de la geografía, que necesitamos y requerimos socializar sus trabajos, sus perspectivas analíticas. Así que no tengo más palabras que agradecer enormemente porque ustedes han cerrado esta primera versión del ciclo, agradecerles enormemente a todos los asistentes, ¿no?, a los y las asistentes que nos han acompañado, y recordarles, ¿no?, que vamos a dejar disponible toda esta información, la vamos a dejar disponible para que de alguna forma los videos grabados puedan ser utilizados como material para procesos de formación continua, lo puedan utilizar con sus colegas, profesores, egresados, titulados de sus distintas, ¿no es cierto?, de sus distintos países. Ya están disponibles 9 de estas sesiones ya en grabación online, así que vamos a hacerles llegar. Es importante que para efectos de la certificación, las personas que participaron en el 80% de estas sesiones puedan de alguna forma, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un listado, pero si hay alguna vez que le entraron por otro celular, por otra sesión, etcétera, cualquier problema que tengan en el registro, me puedan enviar un email, un correo email a una dirección que yo les coloqué ahí en el chat, ¿ya? Entonces, todas las personas pueden obtener esa certificación si asistieron al 80% de las sesiones. Rafael, amigo querido, Campinas, querido, ¿ya?, nuestro amigo desde Medellín, desde la hermosa Medellín, les agradecemos un montón por haber estado hoy día, un montón significa, les agradecemos mucho, mucho por estar hoy con nosotros, cerrando ya este ciclo, y a todos los asistentes. A la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, nuevamente, al Departamento y a la Unidad de Medios Educativos de la Universidad, y a nombre, ¿no es cierto?, del Departamento y del Decanato, les agradecemos a todos esta cordial bienvenida. Gracias, Rafael, gracias, Alejo, por estar hoy día aquí. Saludos especiales para el profesor José Armando Santiago, que siempre nos acompaña. Abrazo a todos.